Bueno, shalom amigos, espero que estén muy bien porque nosotros no tanto. Bueno, aquí estamos con el rabino Abraham de San Pedro de la Laguna. Parece que él maneja, pero en realidad estamos encima de una grúa, ¿ok? Pueden ver aquí la grúa. Nosotros estamos encima, nos sentimos bastante arriba. Pero en realidad, de repente en el camino a San Pedro de la Laguna, el carro no se quería mover. Y bueno, en la mitad de la nada, donde pasan los camiones rápido, donde todo en problema y peligroso y esto y el otro, nuestro carro no se mueve. Y pasamos un momento de estrés y de todo, pero al final lo logramos meter así en algún medio lugar en la carretera y nos encontramos con gente muy buena, que eso siempre me hace pensar, reflexionar, entender que siempre cuando pasan cosas malas siempre hay cosas buenas también. Dios te muestra dentro de la oscuridad y dentro de las cosas malas que Él todavía está, que Él todavía está ayudando, que Él todavía está controlando, que aún que estás pasando un mal momento, que no siempre entendemos por qué, pero aún así Dios está con nosotros y te lo muestra en las cosas pequeñas, no nada más en las cosas grandes, sino también en las cosas más pequeñas. Y bueno, estuvimos aquí. Ahora parece que él maneja así, él puede tocar esto y puede hacer como que está manejando, pero en realidad la grúa nos está manejando, es decir, estamos encima de la grúa, no se ve nada, a ver si se ve aquí algo, pero no se ve mucho. Pero es como el mundo, pensamos que nosotros manejamos el mundo, pero en realidad no lo manejamos. En realidad hay alguien que nos está cargando todo el tiempo y es Dios. Una vez había una persona que vio en el campo, estaba el niño con su papá y dice: papá, siempre veo los pasos míos y los pasos tuyos ahí caminando, pero en los lugares más complicados veo nada más los dos pasos. ¿Dónde estuviste? Y el papá le dice: oye, niño, ¿dónde estuvo usted? Porque yo te cargué y por eso ves nada más dos pasos, cuando en los momentos más difíciles yo te estuve cargando y por eso estás viendo nada más los dos pasos míos y no los tuyos. Lo mismo ahora, no nos van a ver los pasos de nuestro carro aquí en esa carretera, porque lo único que van a ver, porque la grúa nos está cargando. Bueno, es una simulación de la vida en general. Lo que pasa en el micro pasa en el macro, y eso es lo que pasa en el mundo, ¿verdad? ¿De dónde nos saludan? A ver si ustedes están en medio de la carretera o están ahí disfrutando en algún lugar. Pero ahí poco a poco se están juntando a ver de dónde ya se fueron a dormir la mayoría. Que estamos 1 de la mañana Argentina, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, entonces esa es parte del mensaje, que siempre estamos. Aquí está en California. ¿Qué hora es California? Cancún. ¿Qué hora es? Cancún es 1 hora más, ¿verdad? ¿Dónde más está? La comunidad cubana. Shalom a todos. Bueno, qué gusto saludarlos. No estamos solos, estamos aquí con todos ustedes también. Ok, gracias desde Jalapa, Guatemala. Bueno, en Jalapa es la misma hora, 10:47. Bueno, no están durmiendo, nosotros tampoco, ni modo, estamos aquí. Y si perdimos bastante tiempo, mucho frío, en la carretera bastante tiempo, y ahora a saber qué vamos a hacer. Pero El Salvador también, México también, qué bueno, Los Ángeles también, excelente. Pero no perdimos la alegría, no podemos perder la alegría tampoco, ¿sí? Si no, vamos a quedar sin nada y tenemos que quedar con algo. Entonces es parte de... ¿Se recuerdan de la historia del avión que le conté siempre? Aquel que perdió el avión de internet. Bueno, se perdió la conexión. Costa Rica, qué bueno. Entonces, bueno, aquí Dios los bendiga. ¿De dónde? Aquí en árabe me escribe. De Perú. Bueno, de Colombia, excelente. Puerto Rico, gracias, qué bueno. Entonces, el tema es lo siguiente. Entonces, se puede perder muchas cosas en la vida, se puede quejar por 5 cosas tal vez, o 6, pero hay que agradecer por 1 millón de cosas. Sololá,
Bueno, ahí estuvimos en camino a Sololá, pero no llegamos. A ver si vamos a llegar más tarde en la noche. Bueno, Guatemala, la capital, de ahí llegamos, pero tampoco vamos a quedar ahí. Bueno, Colombia, qué bueno. Aquí todos los amigos de Israel. ¿Cómo está la situación en Israel? Pregunta. Bueno, una pregunta muy difícil. En el sur está medio. Esperamos acabar con la amenaza de Hamas lo más pronto posible. En el norte se está calentando cada vez más. Este tipo de Hezbollah, Nasrallah, todo que se termina con Allah y no tiene nada que ver con Allah. Muy complicado. Nos quieren eliminar, aunque ahí está Chile también y México. Aunque nosotros no invadimos, no estamos en Líbano, no pisamos Líbano, no hay ni un judío en Líbano. Aún así dice el Líbano free Palestine, free Líbano. Nos quieren eliminar, ellos no buscan, más lento, casi nos caímos de aquí. Ahí no buscan excusas para eliminar a Israel, sino están buscando oportunidades para atacar a Israel. Y ese es el problema. Gracias Colombia, gracias a todos. Sí, tengo linda familia, pero no está conmigo ahora. Estoy aquí porque hicimos varios proyectos aquí con el rabino. Y nos quedamos en la mitad de la carretera para los que no estaban al principio. Y pensaban, ustedes pueden pensar que está manejando el carro, pero como dije, nosotros pensamos que manejamos el mundo, pero Dios maneja y aquí la grúa maneja y nosotros no manejamos nada. Entonces, como dice aquí en Guatemala, no manejamos eso. Hoy no manejamos. No han liberado más rehenes por el momento, lamentablemente, aparte de los últimos 4, no. Y esperamos que pronto sí. Sí, lo esperamos bastante. Pueden hacer preguntas mientras tengo batería y mientras tengo voz y mientras tengo ganas. Bueno, muchas bendiciones para Israel, muchísimas gracias, lo apreciamos mucho, aunque están muy lejos de Israel físicamente, pero con el corazón están siempre bastante cerca. Y mientras le comparto lo que escuchamos aquí, mientras estuvimos de viaje pensando que íbamos a llegar, el humano planifica, pero Dios tiene otros planes y siempre Él sabe mejor que nosotros. Entonces nosotros, como dije, no manejamos, entonces Él maneja el mundo. Pero ahí estuvimos escuchando por qué el mundo maneja muchas cosas similares en todos los continentes. Uno va a África, uno va a Asia, uno va a Europa, uno va a América, todos cuentan 7 días en la semana. Claro que en Francia, después de la Revolución Francesa, trataban de hacer 10 días en la semana y lograron como 10 dedos y se logró tal vez durante 10 minutos. En algunos lugares en África, en la historia, tenían semanas de 14, 13 días. En Grecia antigua, en Roma, tenían a veces 12 días, a veces 13, después 7. Y la pregunta es por qué todos 7 manejan el mismo. Casi todo el mundo hoy maneja el calendario gregoriano, ¿sí? Aunque no todos son cristianos. Manejan la cuenta alrededor de lapsos de 10, también en matemática, las mismas casi cifras. Es decir, muchas cosas muy similares. ¿Por qué todo el mundo es igual, aún en continentes diferentes? Y la respuesta es porque en Europa empezó así y de ahí llegó a todo el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué de ahí llegó a todo el mundo? Y la respuesta es porque Francia, España, Britania, incluso Bélgica, dominaron casi todo el mundo en el tiempo del imperialismo. Y de ahí ellos se impusieron y controlaron y así heredaron su cultura, tanto en números y en guerras y en todo, en todos los lugares del mundo. Como por ejemplo en todos los lugares del mundo que en algún momento estaba Britania, como en la India, en Nepal, en Australia, en Nueva Zelanda, en todos esos lugares manejan como Britania hasta el día de hoy. O al menos Samoa, que lo cambiaron hace unos años. Pero aparte de ellos, todos manejan como Britania. Quiere decir que la influencia de la cultura llegó a través del imperialismo. Entonces, ahí tenemos la respuesta porque en todo el mundo se maneja conceptos iguales, aunque son diferentes, porque todos se heredaron de la cultura europea a través del imperialismo, desde el siglo XV, más o menos, XVI. Pero la pregunta es, otra vez, ¿por qué Europa?
dominó todo el mundo? ¿Y por qué no África? ¿Y por qué no Australia? ¿Y por qué no al revés? ¿Y por qué una isla pequeña como Inglaterra logró dominar casi un cuarto del mundo? Y no nada más eso, sino casi todo el mundo habla inglés. Eso era una isla pequeña. ¿Y por qué es así? Y la respuesta ahí ya no es tan clara. Es decir, hay un libro que se llama, una vez hablé en alguna de las conferencias ahí, el libro que se llama, no sé, lo traduzco a español, Pistolas, Bacterias y acero puede ser plata, acero inoxidable, plomo, lo que sea. Un libro de Jerry Diamond, ¿okay? No sé si alguien no sabe cómo se llama en español exactamente el libro, pero ahí habla de esa pregunta. ¿Por qué en Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, que estuve hace un año, ahí leí el libro, no se desarrollaron tanto como se desarrollaron en Europa o en Estados Unidos, y por ejemplo en África no? Hay unos que dicen sí, porque los europeos son más inteligentes, así opinan los europeos, por supuesto. Los franceses piensan que sin ellos no hay mundo, y hasta Dios es francés, pero la respuesta, ese es racismo. Igual llegamos del mismo ser humano, llegamos del mismo lugar, científicamente también, todos llegamos del Homo sapiens. Aunque hay teorías en la biología, en la evolución, hay dos teorías. Hay una teoría que se llama la teoría de la fusión y la teoría del reemplazo. No la reemplazo en la teoría del cristianismo, sino la teoría del reemplazo, que se reemplazó un humánido en el otro, es decir, los neandertales en Homo sapiens. Pero hay algunos que dicen que se hicieron una fusión y se entraron. Entonces, si hay una fusión, entonces hay unos que tienen más genes diferentes y por eso pueden ser genéticamente diferentes y menos inteligentes, pero los otros sí. Pero en realidad la mayoría opinan que no hay diferencia. Es decir, el IQ puede ser un africano más inteligente que un europeo, un judío menos que un musulmán. No tiene nada que ver genéticamente. Todos, no hay diferencia de sabiduría entre los humanos. La misma Biblia empieza que todos los humanos llegamos del mismo ser humano que Dios creó en el sexto día en Jerusalén, según la tradición. Por eso Jerusalén viene de la palabra Shalem. Shalem viene de la palabra completo. Shalom también viene de Shalem. Paz viene de completo. Cuando vamos a entender esto, va a haber paz. Dije aquí un concepto muy sencillo pero muy profundo a la vez. Es decir, paz en hebreo viene de la palabra Shalom. Shalom viene de Shalem. Shalem es completo. Cuando vamos a entender que todos llegamos del mismo ser humano, que es el completo, vamos a entender el concepto de paz y vamos a conseguir paz. Mientras no entendimos esto, no podemos conseguir paz. ¿Ok? Ese es otro concepto para no tocar. Pero entonces, ¿por qué hay diferencias? ¿Por qué en Europa lograron dominar todo el mundo en el tiempo del imperialismo y dejar toda esa herencia cultural, pero en otros lugares no? Entonces, ese libro y otros dicen que por esas tres cosas se lograron dominar el mundo. Porque tenían armas, lo que no tenían los aztecas, lo que no tenían la Inva en África, lo que no tenían los aboriginos en Australia, y tenían bacterias. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, de un soldado en el siglo XVI que llegó a México, con una bacteria logró eliminar, murieron 20 millones de mexicanos y quedaron nada más 2 millones, es decir, la mayoría. En Hawái, en el siglo XVIII, murieron 80% de la población de una bacteria. Apaga el aire mucho aire puso aquí, ya estoy medio hablando de bacterias. Y tenían también, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, matejet, ¿no? Hierro, barzel, matejet, plata, no sé. Tenían para hacer espadas y otro, mientras los aztecas tenían nada más piedras y maderas. Entonces, por esas tres cosas lograron dominar el mundo y para traer. ¿Y por qué ellos lograron desarrollar esas cosas y los demás no? Porque todos los demás eran recolectores, cazadores y tenían que trabajar día a día y no podían desarrollar otras cosas, mientras los demás ya tenían la revolución agrícola que lo dejó a los otros trabajar por otras cosas y por eso llegaron a inventar otras cosas. En fin, hay muchas cosas muy interesantes en todo esto, que hay cambios diferentes en el mundo, pero para mí también una de las cosas es cuando uno se mueve de un lugar al otro, abre su mente.
y por eso es parte de los países imperialistas lograron, por ejemplo, Britania logró a iluminar el mundo con tanta filosofía, muchas cosas de bases de la economía hoy en día como Adam Smith o de la filosofía como David Hume y otros llegan de la iluminación, llega de Britania porque se movieron uno al otro. Ese me hace recordar del orden de Dios a Abraham, que aquí se llama el rabino Abraham también y se mueve de un lugar al otro. Le dijo, lej leja, vaya, camina, y ahí vas a recibir la bendición. No es que te voy a dar bendición porque caminas, sino al caminar, automáticamente efecto y causa, vas a generar mucha bendición. Hablé mucho y no vi que si tienen preguntas aquí o respuestas. Bueno, si les gusta el video pueden compartir con los amigos, y si no, comparten con la suegra, aunque está dormida. No matarás. ¿Quién dijo aquí no matarás? Aquí creo que es uno de... habla de eso de Palestina y de esas cosas. Bueno, sí, claro. Saben que Israel podía terminar la guerra en un solo día. Bombas y capacidad tiene. Y no lo hizo. Y no nada más no lo hizo, sino arriesga la vida constantemente de los soldados. Murieron más de 600 soldados. Ahora, hace unas horas murieron 2 soldados más. ¿Ok? Por proteger la vida de los inocentes en Gaza. Es decir, ningún ejército lo hace y avisa a los enemigos que vienen. El ejército de Israel sí lo hace. Y cuando hay una casa que nos disparan de ahí, nosotros no podemos disparar si no verificamos que no hay inocentes ahí. Entonces dejen de juzgar a Israel y hablar, porque ningún ejército del mundo lo va a hacer lo que hace el ejército de Israel. ¿Qué dice aquí más? Bueno, de Texas. Dios te bendiga también, gracias. Y lo que no sabe por qué estoy haciendo a esa hora tan tarde, porque normalmente no hago videos a esa hora que todos están dormidos, y es que el carro se frenó en la mitad de la carretera en nuestro camino, y en vez de perder la alegría dije voy a estar alegre con ustedes, así que estamos זה כמשתנה. בערך. כן, אבל עוד מעט אתה תראה, זה הגיע כאילו זה יכול להגיע לכמה עשרות אלפים. זה ממשיך, כאילו זה נשאר. Muchas bendiciones, gracias por todo lo que bendicen. Nueva York, muchísimas gracias. Gracias, es Astrid. Ok, saludos. A ver, es que el carro se mueve mucho, el carro, la grúa, entonces no puedo, no, ese video se me guía. Entonces no lo veo bien las preguntas, ok, pero muchísimas gracias a todos los que comentan aquí. No alcanzo a leer todas las preguntas o todos los comentarios, pero sí trato de ver. Chile, gracias. Bueno, ¿quién más? Saludos, gracias. Petén, excelente lugar. Bueno, entonces esa es parte de lo que quería comentar el día de hoy, sobre las diferencias que hay en el mundo. Pero al final es muy interesante, porque la felicidad, habla mucho de la felicidad en toda la historia. Cada uno dijo, Aristóteles por ejemplo dijo que si uno va a estudiar filosofía va a llegar a tener felicidad. Bueno, Maimónides dice también, el conocimiento trae felicidad. Si hablas con algunos de los ¿cómo se llama en español? Los estoicos, ¿ok? Ellos dijeron también que hay que tener tranquilidad para llegar a la felicidad. Los otros dijeron que no hay que comer carne. Y los otros dijeron que hasta Buda dijo que no existe la felicidad y esto, la samsara, y hay que llegar a la nirvana apagando ese fuego de querer siempre llegar a la felicidad. Hay manera que vamos a poder dejarlo así. Entonces, aquí vamos a dejar el carro mientras. Después estamos en la grúa. Lo voy a sacar para que vean. A ver. Un segundo, voy a bajar. ¡Opa! Aquí está el carro, para que vean cómo está. Estuvimos ahí arriba todo el tiempo. Ahí llueve también, ojo. Sí, en la carretera también llovió. Entonces, bueno, ya, llueve demasiado aquí. Y ya, vamos a dejar el carro aquí. Y después veremos qué hacer. Pero, como les dije, esto no nos puede quitar la alegría tampoco.
Cada cosa es una experiencia y a la larga se transforma también en una experiencia linda. Depende cómo la haces. Hola, hola. Ahora estás más alto, pero yo puedo mover. Aquí, sí. A ver si me abre aquí. Entonces, esto es lo que pasamos en esas horas. Y bueno, hay que agradecer, aunque un poco gestionado, pero todavía con alegría, todavía vivo, y aunque pasamos un momento difícil, porque en la mitad de la carretera se frenó el carro y pasan camiones rápido a la velocidad de la luz, pero gracias a Dios que no nos dejó y encontramos gente linda que nos ayudaron a conseguir la grúa, que nos ayudamos esto, y al final, como digo, siempre en la oscuridad se ven las estrellas. Mientras más oscuro, más estrellas ves. Y a hoy que pasamos un momento oscuro, vimos muchas estrellas de Guatemala, gente linda que nos ayudaron, simplemente de buen corazón. Así que agradezco a Guatemala por tener gente tan linda, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañar y escuchar mis palabras el día de hoy. Recuerden, pasan cosas negativas, hay oscuridad, pero siempre va a salir el sol al final. Hay que tener esperanza, hay que tener paciencia, y aunque todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero por lo menos sabemos que no vamos a perder la alegría nuestra. Y eso es algo que siempre tenemos que recordar. Así que muchísimas gracias y bueno, todo lo bueno. Ahí me necesita la